Mi nombre es Anderson Guerra. Les doy la bienvenida a la cláusula de la asignatura Comportamiento Organizacional de la carrera de Gestión de Talento Humano de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy disertaré sobre cultura organizacional y el contexto cultural. La cultura organizacional es un contexto clave en la gestión empresarial dentro de una organización, que se refiere al conjunto de valores, creencias, normas, hábitos y tradiciones compartidas por un miembro de una organización. Esta cultura define cómo los empleados interactúan entre sí con el entorno externo, influyendo tanto el clima laboral como el rendimiento general de la empresa, de los empleados. También tenemos elementos claves dentro de la cultura organizacional. Esto se puede entender como el sistema de valores y creencias que pueden guiar al comportamiento de los empleados y establecer las expectativas sobre cómo deben llevarse a cabo las actividades laborales. Influyen los valores, normas, tradiciones, actitudes. Cada uno de estos elementos son cruciales para crear una identidad de organización que puedan influir significativamente en una motivación y satisfacción de los empleados, como los valores. Son los principios fundamentales que guían las decisiones y comportamientos. También tenemos las normas. Son reglas escritas sobre cómo deben actuar las diferentes situaciones. También tenemos las tradiciones. Son prácticas que se han establecido a lo largo del tiempo dentro de una organización. Por último, tenemos las actitudes, percepciones y enfoques de los empleados que tienen hacia su trabajo y la empresa. También tenemos sobre la importancia de la cultura organizacional. Esto es fundamental por varias razones. Primero, guía el comportamiento. Esto proporciona un marco para los empleados que comprendan cómo deben comportarse y tomar decisiones dentro de la organización o de la empresa. Identidad corporativa. Ayuda a contribuir una imagen coherente de la organización, tanto interna como externa. Compromiso y lealtad. En la cultura bien definida puede fomentar un sentido de pertenencia entre los empleados, aumentando su compromiso y lealtad hacia la organización. Tenemos adaptabilidad y cambio. Una cultura organizacional flexible permite a las empresas adaptarse a cambios en el entorno empresarial o en el mercado, facilitando la innovación y el crecimiento. Tipos de cultura organizacional. Existen diferentes tipos de cultura organizacionales que pueden variar según la naturaleza del negocio y sus objetivos. Algunos ejemplos incluyen cultura orientada al resultado, cultura colaborativa y cultura innovadora. Cada tipo tiene sus propias características que puede ser más adecuado para diferentes contextos empresariales, como la cultura orientada al resultado. Enfoca el alcance de objetivos específicos y medir el rendimiento. Cultura colaborativa. Promueve el trabajo en equipo y cohesión entre departamentos. Cultura innovadora. Fomenta la creatividad y la toma de riesgos para impulsar el desarrollo de nuevos productos o servicios. La cultura organizacional es un aspecto esencial que incluye en todos los niveles de una empresa. No solo afecta cómo se realizan las tareas diarias, sino que también impacta la percepción externa de la organización.
Por tanto, es crucial que las empresas trabajen activamente para definir, comunicar e implementar su cultura organizacional, asegurando así un ambiente laboral positivo y alineado con sus objetivos estratégicos. El contexto cultural se refiere al conjunto de elementos que conforman una identidad y las practican de un grupo social en un momento y lugar determinado. Estos elementos incluyen como los valores, las creencias, las costumbres, las tradiciones, arte, lenguaje y comportamientos, que son muy compartidos por una comunidad, influyendo en cómo sus miembros interactúan entre sí y con su entorno. El contexto cultural abarca valores y creencias, principios fundamentales que guían el comportamiento y las decisiones de la empresa, costumbres y tradiciones, practican que se transmitan en generación, reflejando la historia y la identidad del grupo. Lenguaje, herramienta clave para la comunicación que tiene transportado significados culturales, arte y expresiones culturales, manifestaciones creativas que reflejan la visión del mundo de una comunidad. Estos elementos crean un marco que define cómo los individuos perciben su realidad y relaciones con los demás. La importancia del contexto cultural. Comprender el contexto cultural es esencial por varias razones. Interpretación de compromisos. Ayuda a entender por qué las personas actúan de cierta manera en diferentes situaciones. Por ejemplo, ciertas costumbres pueden ser consideradas ofensivas en una cultura, pero adaptarse con otra. Proporción de la tolerancia. Fomenta el respeto hacia otras culturas al reconocer sus particularidades y valores únicos. Influencia en la educación. Es del ámbito educativo, el contexto cultural impacta cómo los estudiantes aprenden y se desarrolla afectando su recepción del conocimiento y su interacción con el entorno académico. Dinámicas del contexto cultural. El contexto cultural no es solo estático, evoluciona con el tiempo debido a factores como cambios sociales, globalización, innovación tecnológica. Cambios sociales. La transformación son las estructuras que que se pueden transformar de las estructuras sociales que puedan alterar las normas y valores existentes. La globalización. La interacción entre diferentes culturas pueden llevar a la fusión o conflictos de tradiciones. Innovaciones tecnológicas. Estas pueden influir en la forma en la que se comunican las empresas, las culturas, etcétera. Ejemplo práctico. Un ejemplo claro del contexto cultural es la diferencia de las costumbres alineadas en Japón. Es considerada una mala educación dejar un cuenco de arroz sobre la mesa mientras se come, mientras que en otras culturas esto puede tener relevancia. Este tipo de diferentes resaltan cómo el contexto cultural da forma a las normas sociales. Es un contexto fundamental para entender cómo las sociedades funcionan y se desarrollan. Su estudio permite apreciar la diversidad humana y facilitar interacciones más
respetuosas y efectivas entre diferentes grupos culturales. También varía sobre la cultura organizacional y también la cultura, contexto cultural, porque se asemejan las dos, pero tiene la variación de que la cultura organizacional depende entre la organización que tenga sus creencias y valores que cada uno de ellos manejen. Y el contexto cultural se asemeja que todos tenemos diferentes culturas y tradiciones por individualismo, que cada uno es por sí mismo. Y por último, hablaremos de que todos debemos ser la cultura dentro de la organización o dentro de la vida diaria. Gracias por mirarme y escucharme. Espero que mi contenido haya sido de mucha ayuda. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.